La polémica de esta semana se ha centrado en el sueldo de 17 millones de pesos mensuales que Marcela Cubillos habría recibido en su condición de docente de la Universidad San Sebastián. Eso en un periodo que coincidió con varias campañas políticas en las que participó, con estadías de semanas y meses en España, con su cargo en la Convención Constituyente. Y he estado toda esta semana reflexionando sobre el caso, porque aunque a primera vista me pareció que la figura era bastante clara, la defensa irrestricta e inmediata que tuvo por parte de algunos personajes públicos me confundió. Me hizo pensar que quizá había algo que yo no estaba considerando. Hablé con abogados, con profesores universitarios, revisé opiniones de políticos, analistas y periodistas. En fin, me tomé tiempo antes de opinar. Y mi conclusión es que los hechos dan cuenta de una situación extremadamente grave y que podría tener efectos electorales devastadores para la derecha, sobre todo si es que insiste en la estrategia de defender lo indefendible sobre la base de un argumento completamente falaz y sobre todo contrario al sentido común. Y el hecho de que la izquierda quiera afectar la candidatura de Cubillos, lo cual es obvio, no es razón para cuadrarse en una defensa corporativa de su persona. Por el contrario, son este tipo de inconsistencias del sector las que permiten a la izquierda radical sostener sus críticas al modelo, al mercado, a las empresas. Y lo que es peor, avanzar también en su agenda ideológica, esa que aspira a que el Estado tenga control absoluto sobre la educación, las personas y en general sobre cualquier actividad que las personas naturales y los grupos intermedios puedan realizar. Precisamente para evitar eso, para ganar, tanto cultural como electoralmente, es que no hay que permitir confusiones y dejarse arrastrar por actos dignos de reproche y que no representan en absoluto las ideas en que creemos. Es perentorio, por tanto, no simplificar la discusión hasta el absurdo, porque lo que hay acá es mucho más que un acuerdo entre privados, o en realidad algo distinto. Por eso, quiero hacer un análisis detallado del caso, lamentando la decepción que siento por la conducta de una persona a la que respeto por su lucidez intelectual y por el papel, a mi juicio fundamental, que desempeñó al interior de la convención. Pero mi trabajo no es defender o atacar a personas, sino ideas. Marcela Cubillos era, o parecía ser, una buena candidata. Hoy se ha convertido en una caricatura de lo que pudo ser y de lo que afirmó creer. Pero hagamos el análisis por parte. Creo que el factor que desata el escándalo, el que masifica la noticia, tiene que ver con el monto del sueldo, con los 17 millones que recibió como docente. Y acá creo que es importante hacer la primera distinción. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que se le cuestiona a Cubillos. ¿Que gane 17 millones de pesos al mes? ¿Es la envidia del chileno la que desata la crítica? Alexis Sánchez, por ejemplo, gana alrededor de 473 millones de pesos mensuales. Se trata de algo que los chilenos, más o menos, saben y que, sin embargo, nadie cuestiona. Por el contrario, el futbolista es un personaje público, transversalmente respetado y querido. No pretendamos, por tanto, transformar el cuestionamiento a Cubillos en un problema de resentidos sociales, porque no lo es. De hecho, en un reciente estudio de la Cosa Nostra, encuesta de Alberto Mayol, solo un 34% de los chilenos aseguró creer que los ricos eran ricos a costa de abuso. Y un 59% estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: se llega a ser rico fundamentalmente como resultado del mérito de haber aprovechado oportunidades, ser inteligente o por el esfuerzo propio o de los padres. La mayoría de los chilenos sabe, entiende y acepta sin resentimiento alguno que haya personas que tienen más, mucho más, exorbitantemente más que ellos. ¿Cuál es el problema entonces con los 17 millones? ¿Que eso no es lo que gana normalmente un profesor? Tampoco tiene sentido. Como es obvio, el sueldo de Alexis no tiene nada que ver con el sueldo promedio de un futbolista en Chile. Siempre habrá profesionales, actores, cantantes, abogados, ingenieros, etcétera, que ganarán 2, 10, 100 veces más que otro que tiene el mismo oficio. Hay músicos que cantan en la calle, y esta Shakira se dice que cobra 6 millones de dólares por un concierto privado y según People en español gana 200 millones al mes solo por la reproducción de sus canciones en Spotify. Por eso, en mi opinión, el problema fundamental no tiene que ver directamente con el monto del sueldo y hasta cierto punto tampoco con que esté muy por sobre el sueldo mercado. Que un sueldo sea muy alto, incluso anormalmente alto, no es en sí mismo un problema, es lo inexplicable, lo anómalo, aquello que convierte el monto en objeto de sospecha. En otras palabras, los 17 millones se vuelven escandalosos no tanto porque sea mucha plata, como porque no hay explicación que los justifique. Porque si vamos a la teoría económica, el precio que alguien cobra por un servicio, que otro paga por recibirlo, es información. Y en general es una información
sencilla de recabar. Alexis fue, en su mejor momento, uno de los mejores delanteros del mundo. Entonces, el hecho es que cuando hay una disonancia, una discordancia grotesca entre el sueldo y la función que se desempeña, naturalmente se abre espacio a la duda, a la sospecha en realidad. Y estas dudas no tienen que ver con fijar precios o reconocer al Estado el derecho a intervenir en la política de remuneraciones de una institución privada. ¿Por qué? ¿En razón de qué? ¿En virtud de qué esta persona gana como docente más que cualquier otro profesor en Chile? Preguntar, pedir explicaciones, no es poner en cuestión la libertad, como tontamente sostienen algunos, porque ¿desde cuándo el hecho de que un acto sea libre lo deja fuera de escrutinio? Pongamos un ejemplo. Asumamos que yo como persona natural contrato un chofer y le pago 10 millones de pesos al mes por sus servicios de transporte. Si esa información llega a ser pública, ¿qué es lo más racional, razonable de suponer? ¿Que soy muy generosa o que en realidad ese chofer cumple otro tipo de funciones? Que en realidad no es solo chofer, que hace trámites, que probablemente es una persona de suficiente confianza para trasladar a mis hijos, etc. O bien, que sabe algo que quiere ocultar y me extorsiona, que es parte de una triangulación para el lavado de activos. ¿Es raro o ilegítimo especular? ¿O en nombre de la libertad que tengo de pagar lo que quiera, a quien quiera, no pueden las personas hacer conjeturas fundadas precisamente en el modo habitual en que se comporta la economía, entre otras cosas? ¿Qué clase de liberalismo ñoño es este que reduce el análisis de la realidad a cuestiones meramente formales? Ahora bien, si este tipo de situaciones raras, por decirlo menos, tienen que ver con una figura política, el interés en el asunto está plenamente justificado y el cuestionamiento también. Pero volvamos al caso. Estamos hablando de una persona de reconocida trayectoria política, como decíamos. Fue diputada en 2 periodos, vocera de la primera candidatura presidencial de Piñera, ministra de Medio Ambiente, ministra de Educación, convencional constituyente, actualmente candidata a alcalde. Pretender que no hay derecho a preguntar y a juzgar a una candidata que ha estado desarrollando actividades políticas demandantes en los últimos 4 años y a su vez recibiendo como profesora un sueldo que ningún profesor gana, es querer tapar el sol con un dedo. De hecho, su contrato con la Universidad San Sebastián estuvo vigente desde marzo del 2020 hasta agosto del 2024. ¿Y qué hizo Marcela Cubillos durante los años en que recibía los 17 millones de pesos? El 2020 salió del gobierno de Piñera aclarando que su renuncia tenía que ver con la campaña por el rechazo de entrada. Dijo, tengo la decisión de asumir nuevos desafíos, dijo, y ser parte activa en los debates que vienen. Son definiciones que obviamente van a afectar nuestro futuro y el de nuestros hijos. El 2021 fue candidata a la convención, o sea, ya no estamos hablando de participar en una campaña, sino de una candidatura personal. Se trata de una actividad demandante, como ustedes se pueden imaginar. Entre el 2021 y el 2022 fue convencional constituyente. Además, está a decir, me consta por experiencia propia, que esta función no dejaba espacio para algo adicional al propio cargo. Con suerte había tiempo para la familia. Me cuesta creer que alguien pudiera desarrollar un trabajo académico serio en circunstancias como esa. Después de eso, Marcela Cubillos participó también de la campaña de rechazo de salida, ahora al texto constitucional propuesto. Y el 2024, o sea, en marzo pasado, renunció a la universidad para ser candidata a alcalde por Las Condes. 3 campañas, una de ellas propia y un cargo público. Todo eso en 4 años y con un sueldo como profesora, no como política, por 17 millones de pesos al mes. El sentido común indica que no se le pagó como profesora. Sí, el sentido común, no el estatismo. La pregunta que cae de cajón entonces es, ¿en virtud de qué se hicieron esos pagos o no? O acá los compromisos, los conflictos de interés de un alcalde dan lo mismo. Porque si estamos en esa, cerremos por fuera y que acá haya 2 clases de ciudadanos, o sea, los que controlan todo, desde el poder político, de izquierda o derecha, y el resto. Si el protagonista de la historia fuera, por ejemplo, Fernando Atria, ¿estaría la derecha amparándose en un supuesto respeto a la libertad para ignorar la suspicacia razonable que genera un caso como este? Volvamos al monto del sueldo que está fuera de mercado, es evidente. Sin ir más lejos, ayer se publicaron los ingresos de las más altas autoridades de la Universidad de Chile. La rectora, Rosa de Bes, por ejemplo, gana 11 millones de pesos. Y es la rectora, no una profesora. Tiene dedicación exclusiva, indiscutible carrera académica y se trata aparentemente de una de las mejores universidades de Chile. Otro caso real, me lo comentaba un amigo hace unos días, un profesor con tenure en Estados Unidos y que tiene un récord en materia de publicaciones del ámbito de las finanzas, que es una de las áreas mejor pagadas, gana al mes 12 millones de pesos en la mejor universidad privada de nuestro país.
Otro caso, real, también no hipotético, un geofísico de la Universidad de Harvard que gana casi 11 millones mensuales en la Universidad de Chicago. En fin, 17 millones está muy por sobre el rango de lo normal, incluso de otros países. Y estamos hablando de académicos, no de políticos. Pretender entonces que el cuestionamiento a Cubillos vulnera la libertad de enseñanza o el derecho a la educación es ya de un descaro inaceptable. Porque una cosa es defenderse, mentir incluso en un estado de desesperación, y algo muy distinto, y por supuesto muchísimo más grave, es torcer el sentido de conceptos que son importantes, pervertir su significado, llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, convertir la defensa de una mala práctica en una batalla épica y en el colmo del cinismo, atreverse a condenar moralmente a quienes la cuestionan. No estamos hablando de la libertad ni del mérito, estamos hablando de una persona que debe dar explicaciones en relación a un antecedente que justifica plenamente la desconfianza, la sospecha de que la universidad en cuestión es algo más que una institución superior, de educación superior. Y los ingresos de Cubillos, algo distinto a una retribución por su labor académica. Financiamiento encubierto de campañas políticas. Algunos piensan que incluso aunque así fuera, daría lo mismo. Se trata, insisten, de un acuerdo entre privados. Yo creo que no, pero concedamos este punto por ahora. Pensamos en una situación análoga. Imaginemos que Luxich decide tener a Marcela Cubillos en la nómina de una de sus empresas y le asigna un sueldo de 17 millones de pesos mientras ella viaja y realiza actividades políticas. ¿Podríamos decir que Luxich está en su derecho de hacer algo así? Por supuesto. Pero los electores también tendríamos derecho, en cuanto tales, a preguntar si ese vínculo afectará o no su libertad en tanto candidata convencional o en tanto candidata a alcalde. El problema es que cuando el pagador ni siquiera se conoce y la razón del pago tampoco, es mucho más complejo de depositar confianza. ¿Qué pasaría si las personas involucradas en la decisión de pagarle los 17 millones de pesos por 4 años necesitan un permiso en la Municipalidad de Las Condes? Porque hoy, obviamente es una especulación, yo tengo una posible explicación para la posición que tuvo Cubillos frente al texto constitucional propuesto por la derecha. Hasta hace poco no la tenía, porque me constaba que es inteligente y que veía lo que muchos otros no veían. ¿Por qué entonces sería parte activa en la aprobación de un pésimo texto constitucional, siendo ella plenamente consciente de lo que contenía? ¿Por qué se prestaría para la retórica o el tipo de argumentos que se usaron en esa campaña, tan falaces, tan mentirosos? Hoy creo que tengo una hipótesis al respecto. Los 17 millones limitaron su libertad. No puedo asegurar que haya sido así, obviamente, pero sí puedo decir que una explicación como esta yo no la habría considerado plausible antes y hoy día sí. Y esto no convierte lo plausible en verdadero, pero confirma que situaciones como esta rompen la confianza del electorado. Ahora bien, y más allá de los recursos públicos que recibe la San Sebastián, que es un dato bien relevante del que hablaré en breve, más allá también de la prohibición del lucro en educación, que es la derivada jurídica de este asunto, me quiero referir a algo que considero anterior a lo legal. Ayer discutía con un amigo y me decía lo siguiente: si la universidad da un servicio de manera efectiva, los alumnos egresan con un cierto grado de capacitación, con un título que los habilita para desarrollar tales o cuales funciones, etc. Entonces, ¿qué problema hay en lo que se haga con la plata que sobra, por decir así? El argumento es más o menos este: si no hay recortes en educación, entonces lo que se haga con el resto de la plata es cosa de los privados involucrados. ¿Es así? Imaginemos que una universidad es una empresa, como cualquier otra, pero cuya actividad es la venta de educación. No es así, pero hagamos como sí. Pensemos en una panadería que con los excedentes del negocio sostiene económicamente a futuros candidatos para que al momento de ser requeridos por su partido estén disponibles y sin mayores compromisos que los aten. Esto no está permitido en los partidos, pero supongamos que se puede hacer. O por último, que un grupo de personas afines políticamente toma una decisión como esta y lo que vende es pan. Es bien fácil determinar si hay recortes, ¿cierto? ¿Hay pan o no hay pan? Es algo que perfectamente se puede medir. ¿Cómo lo hacemos con una institución de educación? ¿Cuál es el momento exacto en que podemos decir cumplimos con nuestro objetivo y sobró plata? Personalmente pienso que ese límite es prácticamente imposible de definir. Uno puede decir el pan está listo, o sea, si tiene más de esto o de lo otro, si se deja más rato en el horno, el resultado será malo. En educación no parece posible decir algo como esto, no hay un más que sea excesivo. Asumamos, sin embargo, que podemos establecer un cierto estándar de excelencia, a partir del cual podemos hablar de excedente. Esto es ilegal en nuestro país, pero como digo, me estoy refiriendo a algo anterior a lo que la ley prohíbe o permite. ¿Hay algún parámetro
bajo el cual se pueda decir que la Universidad San Sebastián, en tal o cual carrera, da a sus alumnos todo lo que es capaz de entregar? Veamos algunos. En el ranking QS de 2024, la Universidad Católica está en el lugar 93 a nivel mundial. La Universidad de Chile, 139. La Los Andes, entre los 900 y 1000 a nivel mundial. La San Sebastián no aparece en el ranking mundial y ocupa el lugar 154 entre las universidades, atención, de Latinoamérica y el Caribe. Si se trata de índices, está bastante lejos de la excelencia. Cuesta imaginar que está en posición de decir, además de enseñar, destinamos fondos para sostener a posibles candidatos. No es precisamente Harvard desarrollando una actividad lucrativa en paralelo. La educación es una acción difícil de medir. ¿Y para qué decir la formación universitaria? Es legítimo, por tanto, que una institución se financie con la matrícula de los alumnos que pagan por educación y que los responsables de la institución decidan destinar parte de esa matrícula a algo ajeno o periférico a la propia educación, siendo este el nivel del producto que entrega, ya que algunos quieren hablar de esto solo desde la perspectiva económica. La Universidad San Sebastián tiene más de 30.000 alumnos en carreras diurnas y 8.000 en modalidad vespertina. Todos esos alumnos pagan por educación. ¿Podemos decir que pueden dar por satisfecha la obligación de dar educación cuando los índices de la propia universidad son los que son? Esto es discutible. Alguien puede decir que el estándar de la universidad es conocido, que los alumnos saben lo que pueden esperar al momento de su egreso, etc. Ok, pero si la educación que se da ahí tiene un techo, no porque falten recursos, sino porque se usan para otra cosa, quizá es como mínimo algo que los alumnos debieran saber. Y es algo que los dueños deberían preguntarse, si es legítimo no dar el máximo cuando lo que se promete es una carrera universitaria. Porque reitero, esto no es pan, es educación, es promesa de progreso. Que los alumnos y los padres sepan lo que se hace ahí. Que la institución deje de llamarse universidad y se presente como lo que es un centro de capacitación. Porque la venta de humo, de expectativas que luego se frustran, tiene un impacto social nefasto. Me temo, sin embargo, que con la verdad por delante, la matrícula sería muy distinta. El punto es que, si todos los argumentos que he dado no fueran suficientes, hay uno que me parece imposible de refutar. La Universidad San Sebastián recibe fondos públicos, tanto por la vía de becas como de crédito con aval del Estado. Y los ingresos que tiene la San Sebastián por ese concepto no son pocos. Según Deloitte, el 45% de su financiamiento provino de fondos fiscales. Oigan bien, 61.000 millones como ingresos devengados por aranceles de pre- y posgrado del crédito con aval del Estado. Más de 37.000 millones por concepto de becas fiscales. Respecto a los fondos concursables, que son subvenciones gubernamentales, se reportan ingresos por más de 500 millones. Casi la mitad de sus ingresos del año pasado provienen del Estado, es decir, de los contribuyentes. Becas, fondos concursables, plata que recibe directamente del Estado, casi 39.000 millones, y por el CAE 61.000 millones. Algo que muchos discuten es que el CAE, la plata de los créditos para la educación, la entregan a instituciones financieras. Es cierto, pero es absurdo decir que entonces la universidad no se beneficia de ese crédito. Es el Estado, los contribuyentes, avalando a estudiantes para que puedan estudiar ahí. Sin ese aval, probablemente no tendrían crédito ni podrían estudiar en esa institución. Más todavía, las condiciones del CAE, la flexibilidad del crédito, la baja tasa de interés, etc., solo son posibles porque el contribuyente avala. Sin el aval del Estado, muchos jóvenes simplemente no podrían estudiar. Dicho eso, este no es simplemente un préstamo de tal o cual banco a tal o cual alumno. ¿Para qué decir si el alumno no paga el crédito? Ojo que la morosidad del CAE es altísima. O sea, a diciembre de 2023, entre los desertores de carrera hay un 73% de moroso y entre los egresados un 34%. ¿Y quién paga esa deuda? El Estado, o más bien los contribuyentes. Se usa plata que proviene del pago de impuestos para hacer posible que chilenos estudien en la Universidad San Sebastián, entre otras, independiente de que el préstamo lo dé una institución financiera u otra. En otras palabras, hay alumnos que estudian en esa universidad y cuya carrera es financiada en el fondo por los contribuyentes, ya sea por transferencias directas del Estado o por posibilitar crédito. ¿Tiene derecho esa institución a tener un negocio paralelo? ¿A destinar fondos a algo distinto? En el fondo la pregunta acá es, ¿usted, contribuyente, está a favor o en contra de que el Estado apoye el estudio de jóvenes con recursos que provienen de los impuestos que usted paga en un plantel que se dedica también a financiar políticos?
Y acá hay que tener la honestidad intelectual de responder pensando cuál sería nuestra opinión si se tratara de una institución ligada a la izquierda. En el fondo, no estamos hablando de cuánto hay que pagarle o no pagarle a un profesor, de lo que se debe o no se debe enseñar. No estamos hablando de libertad de enseñanza, sino de que la institución que recibe fondos públicos para educar no destine fondos públicos a algo distinto que educar. Eso es todo. Y no solo porque hay una ley que lo exige, sino porque lo otro es básicamente una estafa, o más bien algo parecido a la administración desleal. No estamos hablando de privados, de un señor que generosamente quiere pagarle una suma cuantiosa a Marcela Cubillos mientras ella desarrolla su actividad política. Porque si se tratara de eso, el altruista habría usado otro instrumento, donaciones, por ejemplo. Estamos hablando de un negocio que es rentable, en parte, sobre la base de un engaño. Precisamente porque lo que se ofrece no es tan fácil de medir. No es casualidad que este haya sido utilizado como recurso de financiamiento por muchos partidos políticos, incluyendo la UDI y el Partido Comunista. En mis conversaciones de esta semana, algunos me dijeron que estaba dando por sentado que había acá financiamiento político camuflado. Y es verdad, porque lo vi y lo digo responsablemente. Lo que hay acá es precisamente eso. Les pido atención a lo que voy a contar porque es una denuncia grave. No tengo pruebas, no hay nada escrito ni audio, es solo el testimonio de una persona que me merece confianza. Cada uno de ustedes decidirá si es digno de crédito o no lo que voy a decir. Siendo yo todavía convencional, una persona, convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista, una nómina, de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida. A esta persona se le ofreció un contrato con la Universidad San Sebastián de alrededor de 2,5 millones de pesos al mes. Lo mismo que ganábamos como convencionales, que se le pagarían entre los meses de julio, una vez terminada la convención, y diciembre de ese mismo año. Lo primero que le pareció extraño a este convencional fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito. O sea, pensó, suponiendo que la desfachatez no era tanta, que quizá el ofrecimiento era adelantarle la plata correspondiente a un semestre para que el semestre siguiente pagara esa deuda con clase. Pero no. Le dijeron que no era necesario, que lo que se buscaba era garantizar tranquilidad a los ex convencionales para hacer campaña sin preocupaciones económicas. Como es obvio, la persona en cuestión se negó, pero no había forma de hacer una denuncia, no había evidencia más que la palabra de una persona contra la otra. Y se negó, porque no es cierto que cualquiera habría aceptado un esquema como el de Cubillos. No sé, no me consta que algunos de los convencionales de la UDI o afines a la UDI hayan aceptado la propuesta. Pero lo que sé es que la persona que me contó esta historia dice la verdad. Lo recuerdo porque me lo comentó entonces y volvimos a hablar de esto hace unos días. Cuando digo caja pagadora de la UDI, por tanto, no lo digo sobre la base de especulaciones o de teorías conspirativas, sino de antecedentes como este y varios más, menos escandalosos, pero bastante elocuentes. Por eso, el antecedente de pago a Cubillos en la Universidad San Sebastián hay que analizarlo en el contexto en que se inscribe, no por voluntarismo ni con afán centralizador, sino, de nuevo, porque es parte de la noticia. De hecho, yo no sé cuál es la solución para este tipo de cosas, solo sé que los políticos son el problema. Se trata de una universidad de la que Andrés Chadwick fue decano de la Facultad de Derecho y hasta hace unos días presidente de la Junta Directiva. No sé si haga falta explicar quién es y a qué se dedica. En la que Felipe Ward, militante UDI también, era vicerrector. Es el plantel que acogió como académico a Manuel Guerra, el fiscal, que solicitó al tribunal el sobreseimiento de Piñera por el caso Exalmar en 2017, el que desestimó llevar a juicio oral a los dueños de Penta en 2018, a cambio de lo cual debieron pagar una multa y acudir a clases de ética. Es el mismo que tuvo en 2016 conversaciones con Hermosilla, en una de las cuales, según CIPER, hablaban de contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. No me voy a referir a todos los militantes que trabajan ahí, porque asumo que muchos realizan efectivamente funciones, así como tantas otras personas que son hoy víctimas de la situación porque son salpicadas por la política sin tener nada que ver con las malas prácticas. Pero sospechar de la Universidad San Sebastián como caja pagadora y suponer que ese es el caso cuando se trata de Marcela Cubillos, recibiendo un sueldo de 17 millones mientras ejercía funciones políticas, no parece ser una especulación
demasiado audaz. Parte de la derecha, la que defiende a Cubillos, está intentando decirle a los chilenos, oiga, una política, trabajando en política y viviendo en España, gana 17 millones de pesos como profesora, pero a usted le tiene que parecer normal porque eso es parte de la libertad. Realmente es ofensivo, es un insulto a la inteligencia, es operar desde el supuesto de que el sentido común no existe y de que la gente es idiota. Lo lamentable es que muy probablemente la educación provista por esta institución podría ser muchísimo mejor si no estuviera contaminada por este tipo de cosas. De hecho, si la política de remuneraciones, como dice Cubillos, es esta, llama poderosamente la atención que la USS no haya reclutado a los mejores profesores de Chile y del mundo. Porque con ese sueldo yo creo, francamente, que estarían en condiciones de tener a premios Nobel enseñando a sus alumnos. Llegamos ahora al ámbito de lo ridículo. Algunos dicen que Cubillos casi no desempeñó funciones académicas, pero se le pagaba en realidad en su condición de rostro. Ella sería algo así como una influencer de la educación. Más allá de lo ridículo, porque no hay nada menos atractivo para un joven hoy que una figura política, entre otras cosas porque generalmente ni las conocen. Y asumiendo que una universidad puede funcionar más o menos con la lógica de un retail, lo cual no me parece, pero asumiendo eso, ¿vamos a calificar de normal la idea de que una universidad haga publicidad engañosa dando a entender que alguien es parte de su staff sin serlo? Porque se entiende que tener a tales o cuales profesores es una aspiración de toda universidad, pero si ese era el objetivo y ella era un gancho, ¿daba igual que prácticamente no trabajara y estuviera destinada a otras cosas? Porque, vamos al ejemplo del retail, cuando Falabella contrata, por ejemplo, una modelo para representar la marca, todo el mundo entiende que es eso, una modelo, no un sello de garantía. ¿Qué pasa, sin embargo, en la universidad? ¿Qué se subentiende si es que aparece un determinado profesor gancho en la publicidad o en la nómina? ¿Que trabaja ahí? ¿Que es académica? ¿Que hará clase? Y si no es así, estaríamos hablando de publicidad engañosa y de una persona prestando su imagen para transmitir en el fondo algo que no es cierto. Y ya que el economicismo campea, analicemos esto, precisamente desde esta perspectiva económica. Acá el problema, la cuestión tiene que ver con la razón por la que se le pagan los 17 millones de pesos, porque en un mercado libre de competencia, en el que Marcela Cubillos, profesora, se ofreciera por 17 millones de pesos como tal, como profesora, no como otra cosa, porque esa es justamente la función que va a desempeñar, no existen, simplemente no hay instituciones educacionales que estén dispuestas a pagar esos 17 millones. Como no lo están para ningún profesor en Chile. Nadie en ese mercado, el de los profesores universitarios, paga 17 millones a un profesor. Ni siquiera aunque realmente sea un profesor. El mercado de profesores chilenos no tiene tal valoración de los profesores universitarios. No piensa que los papers, los libros, las publicaciones, las clases magistrales valgan esos 17 millones. Este es un dato, nos guste o no, es un dato. ¿Quiere decir esto? Que bajo ningún respecto Cubillos podría ofrecerse en el mercado en general por 17 millones de pesos. No, claro que no. Cubillos perfectamente podría ser valorada por 17 millones de pesos, pero no en su calidad de profesora y académica universitaria. Y no en el mercado de los profesores, sino en su calidad de figura pública y en el mercado de la influencia política. En el fondo, estamos hablando de algo, insisto, parecido a la administración desleal, de políticos hablando de méritos, mientras tienen padrinos que los acogen cuando pierden elecciones o no están en un cargo, que los eximen del deber de sostenerse por sí mismos, de la educación utilizada en parte como pantalla. No es un acuerdo entre privados, no son platas propias, no es profesora, no se le pagó esa cantidad por su labor docente. En fin, acá hay, por lo bajo, una gran mentira. A los alumnos de la universidad, a los profesores de la universidad, que seria y responsablemente desarrollan su trabajo, los compadezco y los invito a presionar, porque cuando la política contamina la esfera privada, es urgente hacerla salir de ahí para que entre aire fresco. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.